Hola, hoy voy a hablar del libro Por favor, sea feliz de Andrew Matthews. Es un libro que consta de 6 capítulos. El primero de ellos se titula Patrones, en los que vienen subtemas como referente al cambio, la imagen de nosotros mismos, lo que valemos y las rutinas. Lo que quiero destacar es cómo aquí nos explica que hay personas con ciertas conductas que no tienden a cambiar y que en la mayoría de las veces estas pueden llegar a ser negativas, pero a su vez positivas. Hablando de las negativas, habla de, bueno, hay una en la que yo me identifiqué, que es la del desorden. Yo soy una persona que tiendo a estar arreglando las cosas constantemente y al cabo de unos minutos ya volví todo a como lo tenía en un principio. Y habla de cómo hay patrones positivos que podemos seguir, que es el estar pensando en positivo, el, como el estar buscando crecer constantemente. Explica aquí cómo los patrones normalmente se forman en la niñez y los niños tienden a absorber todo lo que ven, entonces aquí se forman los primeros aprendizajes que son la base de todos nuestros comportamientos de la vida adulta. En este capítulo también habla sobre el cambio y cómo la mayoría de las personas y en la mayoría del tiempo tendemos a oponernos a los cambios cuando en su mayoría de las veces podemos, eh, podemos transformarlo a un cambio positivo. Algo que me gustó mucho de este capítulo es acerca sobre la imagen de nosotros mismos. Habla cómo proyectamos el cómo nos sentimos y entonces debemos trabajar nuestra autoestima para así crear una imagen de nosotros que nos beneficie en nuestras relaciones, no solo personales, sino laborales. No habla de cómo incluso esta mala imagen que íbamos a tener nosotros se llega a convertir en un patrón que ya mencionaron antes. El creer que no somos buenos en algo nos hace repetir patrones de que siempre vamos a ser malos en ello, y también habla del cambio, en cómo no vamos a buscar mejorar eso porque ya tenemos esa idea muy metida en nosotros. Lo mejor es cambiarla por una nueva posibilidad, no cerrarnos a experiencias pasadas. Es algo que yo hacía mucho, por ejemplo, matemáticas siempre he sido muy mala y cuatrimestres anteriores no habíamos tenido matemáticas, pero ahora que en este cuatrimestre las incorporaron, quise cambiar esa idea de que era mala en matemáticas, simplemente era desatenta. Y me funcionó porque ahora, si bien se me siguen complicando mucho, trato de prestar más atención y eso me ha hecho no poder resolver un poco más los ejercicios que nos ponen. Para el segundo capítulo, que se titula Vivir el Ahora, en el que habla sobre perdón, felicidad, manejo de depresión y humor, quiero resaltar la parte en la del perdón. Aquí menciona que el perdonar las cosas es dar un paso más para olvidar eso y continuar de un nuevo modo. Yo era de las personas que si algo me hería, no lo perdonaba. Decía como, pues, que estaría bien sin perdonar, pero realmente, como lo dice ahí, no perdonar a las personas te hace llevar al rencor, y lo cual te genera que no puedas olvidarlo y superar esa experiencia para cambiarla como algo positivo. En cuanto en la parte de vivir el ahora, menciona cómo cuando se llega a cierta edad adulta nos culpamos por cosas que hicimos en el pasado y nos preocupamos por cosas que van a pasar en el futuro, y vivimos constantemente buscando la felicidad en cosas futuras, y llegamos a postergar esta felicidad haciendo que nunca llegue, cuando bien podemos hacer esta felicidad en el momento en el que estamos, justo en el momento en el que estamos viviendo. También habla del humor
y cómo tomar las cosas negativas de forma positiva, incluso burlándonos de esto. Eso es algo que siempre he puesto en práctica. Pasa algo mal en mi vida y como por ejemplo una mala calificación o el que perdí algo, normalmente sería algo por lo que antes me torturaría mucho pensando constantemente en ello, pero después de un tiempo para acá empecé a hacer burlas de eso y me ayudó a sobrellevar mejor las cosas. Para el capítulo 3 que se titula Mi mente, tu mente, es el capítulo del que más quería hablar porque tiene temas que yo creía que eran solo como cosas que yo pensaba y el ver que los plasman aquí me hace creer que, bueno, me parece muy interesante. Habla sobre el subconsciente, imaginación, ley de atracción, te atrae lo que se teme y gratitud. Ah, y el poder de las palabras. Creo que a partir de hace unos 2 o 3 años empezó a sonar mucho el atraer al universo y cosas de ese tipo. Al principio cuando lo vi, pues pensé en que pues eran coincidencias de que tú dijeras algo y se te cumpliera. Pero aquí muestra cómo explica cómo lo que más deseamos y lo que más tenemos ahora albergan eh, la mayor cantidad de nuestros pensamientos y cómo esto nos hace manifestarlo de algún modo. Aquí no entendí muy bien, pero pues por experiencia realmente puedo decir que sí, es verdad. Y sobre todo en la parte en la que dice que cuando decimos que no quiero que pase algo y pasa, es algo que me sucede mucho. Lo primero que se me viene a la mente es como yo decía que para entrar a la universidad yo no quería tener un grupo de amigos, yo no quería eh, salir, yo no quería incluso tener novio y cosas así. Y fueron cosas que se me, al paso del tiempo se me fueron cumpliendo y también con la parte en la que se atrae lo que se teme. Es algo muy chistoso, pero siempre que uso ropa blanca, siempre estoy pensando en, ojalá no me voy a ensuciar, porque es blanco y es más fácil, más difícil de quitar y siempre con una blusa en específico termino ensuciándome. Uso ropa de otro color y no me tiro nada encima porque uso blanco y con alguna cosa termino ensuciando. En este capítulo también viene una parte que un subtema que se llama gratitud y menciona cómo nuestros padres, nuestros abuelos tienden a crearnos la costumbre de agradecer las cosas, por ejemplo la comida, el lugar donde vivimos. Y esto puede decir que mi abuela lo confirma. Ella tiene la costumbre de siempre agradecer, bendecir los alimentos y con la creencia de que si lo haces nunca van a faltarte. Y pues hasta ahora ella dice que es algo que funciona porque es algo que hace siempre y desde que empezó a vivir sola la comida siempre le dura e incluso le sobra por muchas cantidades. Cuando la escuché decir esto creí que a lo mejor eran coincidencias o que ella cocina de más, cosas así, pero pues después de leer el libro me puedo reflexionar mucho cómo no son solo coincidencias. En el capítulo 4 que habla sobre metas, errores, riesgos, eh, me gustó mucho ese capítulo. Creo que a lo largo de nuestra vida siempre se nos enseña a ir por lo seguro, a no arriesgarnos y avanzar sin cometiendo los menores errores posibles cuando creo que es parte de vivir, avanzar, equivocarte y aprender de ello. Por ejemplo, yo soy una persona que no le gusta equivocarse, que
por un error cometido, creo que me castigo mucho por ello y después en el futuro me culpo pensando que lo pude haber evitado, cuando pues lo importante es aprender de ello y no volver a cometerlo. De cómo es importante tener metas para todo. Y bueno, esto yo no lo había, es algo que no había escuchado, entonces me llevó mucho ese aprendizaje, que es una forma de medir nuestro progreso y entre tantas posibilidades que podemos hacer mm, nos hacen enfocar más nuestro camino sin sentirnos tan perdidos en la dirección que queramos tomar. Aquí menciona cómo es importante redactar nuestras metas y es algo que yo nunca había puesto en práctica y creo que empezaré a hacerlo porque hay muchas cosas que quiero hacer y cosas que termino olvidando que quería hacer. Entonces, que es muy buena opción para empezar a cumplir lo que quiero hacer. Hay una parte en la que dice cuarto para las 12 que habla de cómo cuando vemos la situación más difícil al cabo de tiempo después es cuando las cosas empiezan a mejorar. Y esto es muy cierto. Hace el trimestre pasado yo me alejé de personas que pues no me aportaban mucho a mi vida y en vez de tener un crecimiento mutuo eran de las personas que buscaban apagarte. Yo cuando me alejé de esas personas pues me empecé a sentir sola y no me gustaba la sensación de creer que yo estaba mal. Pero poco después empecé a juntarme con nuevas personas que me mostraron que quien estaba mal no era yo. A partir de ahí mis amistades empezaron a mejorar y se sintió mucho mejor. Así también con otras situaciones como después de que falleció mi abuelo, pues las cosas en mi casa estaban difíciles en cuestión de convivencia. Todos empezamos a chocar con todos y había un punto en el que yo creía que ya no iba a mejorar, que así íbamos a tener que acostumbrarnos a vivir, pero las cosas mejoraron justo cuando más difícil las veía, empezamos a comunicarnos mejor y a saber manejar mejor nuestras emociones. En el capítulo 5, Aprender de la creación, me gustó más cómo hablas de la niñez, de cómo los niños tienden a no preocuparse de cosas que a los adultos les preocupan, cómo ellos usan su imaginación para lo que sea, cómo aprenden todo, lo hacen, cómo le buscan el lado bueno a las cosas, hasta natural, cuando a la mayoría de las adolescentes, adultos, les es muy difícil ver el lado bueno de las cosas. Y el capítulo 6, que se titula El día de hoy es importante, de cómo lo que hacemos hoy tiene efecto para un mañana. Aquí se resume todo el libro, cómo si queremos un cambio debemos empezar desde ahora. Por ejemplo, después de esto yo voy a empezar a ser más organizada en cuanto al orden y deshacerme de ideas negativas que sé que al final no me ayudan, solo termino castigándome y torturándome con cosas que no me aportan. Algo que yo había notado a partir de un año aproximadamente es como el positivismo te cambia todo. Es algo que yo casi siempre trato de aconsejarles a todos, que por más difícil que se vean las cosas, veámoslos de forma positiva. Y es bueno, cuando cada consejo esto, siempre dicen que es muy difícil verlo de modo positivo, pero creo que para mí es muy sencillo. Y esto me ha ayudado a saber sobrellevar cosas que en su momento se ven difíciles.
Y bueno, quiero terminar diciendo que es un libro que creo que nunca habría leído por mi cuenta. Y es el primero que leo sobre que no son novelas. Entonces fue muy interesante leerlo y cada capítulo son cosas que yo ya había pensado, pero no sabía cómo expresarlo o cómo decirlo, y este libro sabe decirlo muy bien. Así que pues ella también dice que todo lo aprendemos en la niñez, entonces creo que son cosas que llevaré a que les enseñaré a niños con los que tengan que convivir.